La presentación que me toca hacer ahora es sobre estos tres ejes. Algo ya hablamos ayer cuando presenté la ponencia sobre gobierno abierto. Pero hoy la idea, ayer sí me saqué un poquito del traje de abogado y la idea es ponérmelo un poquito de vuelta, ponérmelo, ayer me lo quité, y ver algunos conceptos que están detrás de lo que son las políticas de transparencia, la idea de buen gobierno, gobernanza y la rendición de cuentas. De todas maneras voy a tratar de que no sea muy aburrido, porque si hay algo que no me gusta mucho del derecho es esto de que sea a veces un poco aburrido algunos conceptos. Entonces voy a tratar de dar ejemplos prácticos y ustedes me dicen cómo voy. Con el tiempo también. Ok, bueno, empezamos. ¿Por qué se dice que, digamos, es necesario transparentar la información en poder del Estado? ¿Qué es lo que hace pensar que los Estados deban transparentar la información en regímenes democráticos? Bueno, me parece que hay una definición que a mí me gusta mucho dar siempre, porque es bastante comprensiva y que me gusta trabajarla de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos tenemos derecho a eso, a acceder a esa información, y en consecuencia el Estado tiene el deber de entregar la información. Entonces, la primera parte habla de una prerrogativa, que está utilizado como un término sinónimo a derecho, de la persona para acceder a datos, registros y todo otro tipo de información, ¿no? Entonces, acá ya hay unos primeros comentarios para hacer que generan discusión y debate. Es lo que se denomina el sujeto activo del derecho de acceso a la información pública, es decir, quiénes son aquellos que pueden solicitar información a un Estado. En principio es toda persona, ahora vamos a ver un poquito más adelante por qué tenemos este derecho, que es un derecho humano fundamental, pero hay dos preguntas que hay que hacer aquí, y que ha tenido diferentes soluciones según los países, ¿no? Una es, ¿qué pasa con las personas jurídicas, es decir, las empresas u organizaciones, si son sujetos activos, es decir, si pueden solicitar información al Estado? El Estado ya, cuando hablo de Estado, siempre que menciono Estado, hago la aclaración una sola vez, hablo de Estado nacional, estatal o provincial o local o municipal. Y la otra pregunta es sobre si los extranjeros, si es necesario ser nacional de un país para acceder a para solicitar la información, ¿no? Es decir, ¿puede un ciudadano de Argentina solicitar información al Estado de Costa Rica y tiene la obligación en consecuencia de entregársela? Esa sería un poco la pregunta. ¿Puede alguna empresa solicitar información? Esas son las dos preguntas y que ha llevado bastante discusión en la doctrina sobre este tema. Para hacerlo rápido y corto, en ambos casos sí la respuesta es positiva. Pero eso no obsta a que muchas administraciones y muchas organizaciones estatales hayan utilizado estos argumentos para denegar la información, ¿sí? Y en algunos casos que se ha judicializado, hay jueces que han dicho que ciudadanos de un país no pueden solicitar información a un país vecino, sobre todo si la información que se está preguntando es respecto de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Hay varios casos, pero hay uno que me tocó a mí en particular conocer, que es con Chile, con una ciudadana argentina que solicita información al Estado de Chile. Y se la deniega por no ser ciudadana, ¿no? Afortunadamente, bueno, eso después en instancias superiores de apelación fue
digamos, dado vuelta ese fallo y finalmente se entrega la información. Pero es un argumento que a más de uno le puede dar algún motivo como para no entregar la información, ¿no? Piensen en alguna información que puede tener algún conflicto limítrofe, por ejemplo, entre dos países, si hay un país que está solicitando, o algún conflicto entre dos estados, ¿no? Donde hay un ciudadano que pide información al otro estado y se la deniegan por este motivo. Después, en un ratito, vamos a ver cuándo se puede denegar la información y cuáles son las excepciones que se pueden dar. Pero la idea que está detrás de que toda persona, para acceder, de que es un derecho de la persona, es porque es un derecho humano fundamental. Y ahora vamos a avanzar un poquito más sobre eso. El otro tema, que está en el segundo párrafo, digamos, no es el segundo párrafo, pero en la segunda oración, es bueno, acá me quedó otro tema más, que es para acceder a qué es información estatal. Bueno, es toda aquella información, cualquiera sea el formato en el que se encuentre, haya sido financiada por el Estado o esté en mera posesión del Estado, siendo que fue financiada por un privado. Es decir, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental de una determinada empresa que presenta ante una oficina de Contralor Ambiental. Desde el momento que ese estudio de impacto ambiental es presentado en la oficina pública, donde tienen que evaluar ese estudio de impacto ambiental, esa información es pública, mientras la tenga la empresa no. Así que todo datos, registro y todo tipo de informaciones. Ayer algo hablamos referido al gobierno abierto, documentos, grabaciones, videos, toda la información que conste en cualquier soporte. No hace falta, es general el objeto del derecho. En poder de entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público y o cumplen funciones de autoridad. Ok, aquí estamos en el supuesto del sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo de recibir solicitudes de información? Aquí también hay algunas dudas y zonas grises, básicamente porque muchas solicitudes de información han sido denegadas con el argumento de que no se es sujeto pasivo del derecho de acceso a la información. Después vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando hay norma y cuando no hay norma. Lo importante es, acá nos concentramos en la naturaleza del derecho. La naturaleza del derecho es que todo ente estatal de cualquiera de los tres poderes del Estado y de cualquiera de las jurisdicciones del Estado es susceptible de ser de recibir solicitudes de información y tiene el deber de responder. El supuesto en duda siempre es aquellos organismos u entes estatales que tienen alguna figura jurídica diferente, por ejemplo, una figura jurídica del derecho privado, es decir, una sociedad anónima o una sociedad comercial o una sociedad de responsabilidad limitada. No sé cómo se denominan esas figuras societarias aquí en Costa Rica, pero supongo que deben ser similares, pero en las que el principal accionista es el Estado. Son sujetos pasivos también de solicitudes de información pública y tienen el deber de responder. No importa que esa información pueda poner en peligro de alguna manera la estrategia comercial de determinada empresa. Eso será otro tema a discutir cuando se recibe la solicitud de información, pero no se puede denegar una solicitud de información simplemente por ser un ente del derecho privado, siempre y cuando tenga financiamiento estatal. Hay un caso que ahora estoy recordando de una organización de la sociedad civil que recibe aportes estatales, que recibe subsidios estatales para determinada acción, esto era una asociación, creo que era, sí, no, estoy seguro, una asociación por derechos de género que recibió una solicitud de información para que transparentara e hiciera conocer cómo gastaba los subsidios estatales. Se negó a entregar la información argumentando que no era sujeto pasivo de la norma y, bueno, finalmente tuvo que entregar la información. Con lo cual, hasta incluso
entidades, asociaciones civiles sin fines de lucro que reciban solicitudes en función de un subsidio estatal, esa información la deben entregar. ¿Sí? Con las excepciones taxativas que establezca la ley en una sociedad democrática. Bueno, esto es un tema bien grande, el tema de las excepciones. Entonces, con esto, la idea es que el principio general es que toda la información en posesión de estos sujetos pasivos es información pública. Ese es el principio general, excepto algunos casos que deben ser taxativos, en el sentido de que no puede ser un número abierto de excepciones, ni puede quedar a la arbitrariedad y discreción del funcionario de turno, sino que tienen que estar previamente establecidos en una ley. Y acá voy a citar, la verdad que en esto la región ha sido pionera en el mundo, con un fallo que quizás algunos de ustedes conozcan, pero si no se los comento, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006, que es el fallo Reyes contra el Gobierno de Chile. No sé si algunos lo conoce, ¿lo han escuchado nombrar alguna vez? Bueno, en este fallo, que lo voy a comentar brevemente, se sientan todos estos principios que les estoy comentando, ¿sí? Después, cada uno de los países sanciona leyes o normas que regulan, pero de acuerdo a las directivas establecidas. Algunos tienen leyes previas a este fallo, pero entonces, si pueden y les interesa a aquellos que sean abogados, que les interese buscar los fundamentos y los argumentos de la información, del principio general y las excepciones al derecho de acceso a la información pública, lo pueden encontrar en el fallo Reyes contra el Gobierno de Chile. Está en la página de la OEA, fácilmente accesible. Es un poco largo, pero vale la pena leerlo. Después hay varios artículos que comentan el fallo, que también algunos son muy interesantes. Básicamente lo que dice ese caso es, se los voy a comentar brevemente porque tiene muchos componentes, y muchos componentes previo y a posteriori del fallo, del caso. Era una asociación, una organización de la sociedad civil ambientalista que solicita información al Estado de Chile, a una corporación del derecho privado que estaba compuesta por un accionista privado y el Estado chileno, sobre un proyecto de inversión forestal en el sur de Chile. Le pide básicamente la evaluación de impacto ambiental. Esta información le es denegada, primero, la corporación niega. Quiere decir que cuando se solicita la información, Chile carecía de toda norma referida a lo que es transparencia y acceso a la información pública. El caso llevó 10 años de litigio hasta que llegó a la Corte Interamericana. Entonces, deniega la información en todas las instancias judiciales del Estado chileno, es decir, la corporación misma, después el Poder Ejecutivo de donde dependía esta corporación y las instancias judiciales pertinentes hasta la Corte Suprema de Chile. Y entonces la Asociación Civil decide acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Primero condena al Estado chileno a entregar la información solicitada, pero lo más importante que hace es que establece el principio general y las excepciones en las solicitudes de información, y además obliga al Estado chileno a dictar una norma que regule los mecanismos para solicitar información. Eso fue en el año 2006. En el año 2008 el Estado chileno dicta su ley de probidad y acceso a la información pública, que es ejemplo en la región en cuanto a los estándares y a los principios generales que allí están receptados. Entonces, una de las cosas que dice ese fallo es esto, es que las excepciones deben estar establecidas de manera taxativa en una norma que haya sido dictada de acuerdo al mecanismo formal de sanción de leyes de cada uno de los países, es decir, una norma del Congreso, de la Asamblea, respectivamente, de cada país, y que la interpretación de las excepciones debe ser de manera taxativa, ¿sí?
y ante la duda se debe estar por la publicidad de la información. Creo que ayer algo se comentó en alguna de las conferencias sobre el tema de la privacidad, del secreto. A consecuencia de esto, la ley que se dicta en Chile es ejemplo en la región porque crea un organismo dedicado a resolver los casos de conflicto entre transparencia de información o reserva de la información. Se llama el Consejo Nacional para la Transparencia y la verdad es que desde que se constituyó este consejo hasta ahora ha elaborado una serie de jurisprudencias sobre cada uno de los casos en lo que el Consejo decide o no, decide y obliga, y el Consejo tiene capacidad de obligar al organismo del Estado que solicita la información a entregar la información o no. Esta solución de esta autoridad de aplicación, de esta creación de una entidad burocrática estatal para resolver estos casos, es una de las soluciones que se han tomado en diversos países. México tiene una solución parecida y hay varios países de la región que tienen soluciones similares. Es decir, un tribunal en sede administrativa, ¿sí? Un tribunal en sede administrativa que lauda respecto de casos donde la discusión es si determinada información debe ser entregada o debe ser reservada, ¿sí? Entonces, en otros lugares, en otros países, esa facultad queda en manos del Poder Judicial y ahí es uno de los problemas que también se mencionan en el caso Reyes. El procedimiento de solicitud de información debe ser expedito y gratuito. Entonces, por eso la creación de una autoridad de aplicación especial. Si hablamos de la necesidad de acudir a la justicia, caemos en el yugo de los abogados, entonces ya pierde la gratuidad, ¿no? De alguna manera, porque es necesario para ir hacia alguna instancia judicial recurrir a algún profesional del derecho matriculado para poder ejercer el derecho en sede judicial. Entonces, les decía que digamos, lo que quiero que recuerden por ahora es que el principio general es la publicidad de la información, que hay ciertos casos que la información debe ser reservada, pero que deben estar establecidos de manera taxativa en una ley. Entonces no puede quedar al criterio del funcionario de turno. Entonces lo único que tiene que hacer el funcionario de turno es determinada información, se le solicita, tiene que chequear que esté previsto o no dentro de las excepciones, si no está previsto dentro de las excepciones, debe entregar la información. Fundamentos. ¿Por qué tenemos este derecho las personas? Eso hablaba un poquito al principio. Hay 5 argumentos rápidos, todos merecen mayor desarrollo, pero los van a entender rápidamente. El primer argumento y el más utilizado o el más conocido es que la libertad, el derecho de acceso el libre acceso a la información pública es la contracara del derecho a la libertad de expresión. Es decir, el derecho a la libertad de expresión que en el Pacto de San José está consagrado en el artículo 13 y en el artículo 19 del Tratado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, básicamente dicen lo mismo. En esos 2 artículos está textualmente explicitado que para poder ejercer el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho esencial a la democracia, se debe poder acceder a la información que está en manos del Estado, ¿no? Como principio general. El otro argumento es el libre acceso a la información que está vinculado o viene desde un sistema republicano, no tanto como fortalecimiento o como fundamento en la democracia, sino como un sistema republicano de gobierno, y ahí sí el argumento tiene que ver más con la rendición de cuentas, con lo que es la administración de la cosa pública, de la res pública, ¿no? La rendición de cuentas que hacen a una república. Hay otro argumento que es que la información en poder del Estado, en posesión del Estado, en realidad hay algunos países que la normativa que está explícitamente establecido en el Código Civil o en algunos códigos, es que la normativa, la información es un bien público y está en posesión del Estado, ¿sí?
que solamente lo posee, pero a título del titular, digamos, en nombre del titular, que somos todos. Y, bueno, los otros dos argumentos, que también el derecho de acceder a la información se deriva del derecho a peticionar a las autoridades, que también está consagrado en todas las constituciones del siglo XX, el libre acceso a la información pública, como lo vimos ayer y como lo vamos a ver un ratito también hoy un poco, es una precondición o una condición previa para el ejercicio de lo que es la democracia participativa, ¿no? Para el ejercicio de la democracia y fortalece la democracia. Estos argumentos están establecidos, están consagrados también en este fallo que les comento, Reyes. Incluso después del fallo Reyes, la Relatoría para la Libertad de Expresión y la misma Organización de Estados Americanos estableció un modelo de ley de acceso a la información pública a seguir, aprobó, digamos, técnicamente aprobó un modelo de ley para aquellos países que tuvieran la voluntad política, la decisión de sancionar leyes que sigan los estándares establecidos por la Organización de Estados Americanos, que son estos que les estoy comentando ahora. Y esto lo quiero decir rápidamente, pero que no quería dejar de pasarlo, es que ¿por qué tenemos esta facultad? Y esto tiene que ver con que se trata de un derecho humano fundamental. Así como se toma al derecho a la libertad de expresión como un derecho humano fundamental, es decir, digamos, ¿y qué es esta categoría de derechos humanos? Los derechos humanos no son... son una invención, ¿no? Son una construcción del ser humano. Los derechos humanos no existían antes de nosotros, ¿no? No es el derecho natural. Los derechos humanos se crearon, fueron diseñados, son un artefacto creado por las sociedades para proteger a las personas contra determinados abusos, producidos sobre todo en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero la idea básica del derecho humano es que protege lo esencial de todos nosotros, de las personas, y está fundado en la dignidad de las personas. De allí es que los tenemos por nuestra misma condición de ser humanos y no, digamos, ningún Estado puede avasallar los derechos humanos. Entonces se entiende que el derecho a la libertad, así como el derecho a la libertad de expresión, y hay otros derechos humanos que hacen a la esencia de la persona, el derecho de acceso a la información pública o de solicitar información pública es un derecho humano fundamental, pues hace a la dignidad misma de la persona. Eso no quería dejar de resaltarlo porque me parece que es lo que está por detrás y el fundamento para el ejercicio del derecho. Entonces, eso era un poco por qué tenemos esa facultad las personas y, en consecuencia, el deber del Estado de entregar esta información. Bueno, ¿qué gana la sociedad? Ayer lo vimos un poco, una sociedad democrática, ayer lo vimos con el tema y ahora también un poquito cuando hablemos sobre buen gobierno y gobernanza, la transparencia y la entrega de información, cumplir con el derecho de acceso a la información pública, lo que hace es que se genere esta idea de confianza, ¿no? Entre ciudadanía, a veces está un poco perdida en algunas sociedades, entre gobernantes y gobernados, ¿no? Esta simetría que es una simetría natural, digamos, lo que hace la transparencia es, digamos, disminuir esa brecha. Facilita la cohesión social y además otorga legitimidad a la implementación de políticas públicas. También me parece que es bueno saber que como gestores de lo público, como funcionarios públicos, si todo lo que hacemos es transparente y digamos, la gente a través de esa información puede participar e involucrarse, le otorga mayor legitimidad a lo que estamos haciendo.
Entonces, el derecho de acceso a la información es una precondición del sistema democrático, ¿sí? Eso está establecido así textualmente en este fallo que les comento, el fallo Reyes, del ejercicio de la participación política de la ciudadanía y de la rendición de cuentas. Entonces, ahora hay tres características de lo que es la información, que ayer algo hablamos, que la describen en la información en poder del Estado, que la describen bien. Primero, que es un público transversal, es decir, que todas las políticas de transparencia y deben ser implementadas por todas las áreas de política pública. Es decir, no hay ninguna área de política pública en principio que esté exento a la obligación de entregar información y de transparentar la información. Por ahí viene esta característica que es la más difícil para trabajar en temas de transparencia, que es la intangibilidad, ¿sí? Hay muchos funcionarios que es lógico y natural que piensen que están desarrollando sus tareas, no sé, me menciono cualquier área de política pública, en educación, en seguridad, salud, infraestructura, cualquier área de política pública. Y esto es una política que los atraviesa. Y en realidad a muchos funcionarios esto es una pérdida de tiempo, trabajar con la información, hacer transparente la información. Bueno, hay que saber que le es aplicable a todos y de ahí la transversalidad y la intangibilidad. A veces cuesta darse cuenta de una política de transparencia como una política pública, ¿sí? Es mucho más fácil ver una política pública en una política educativa, en una política de salud o en una política de transporte, una política de infraestructura. Ahí se ven, es tangible el resultado de la política pública. En las políticas de transparencia no es tangible. Y eso es un dilema para trabajar con políticas de transparencia. Y el otro dilema es que es instrumental, es decir, que es una herramienta que sirve para ejercer otras herramientas. Entonces se hace un poco más difuso trabajar con políticas de transparencia, ¿no? En ese sentido de instrumentalidad, de que sirve para hacer otras cosas. Y por supuesto, como ya lo dijimos, permite, es una precondición para ejercer la participación y además controlar y prevención de la corrupción. Digamos, se puede ver a la transparencia y al derecho a acceso a la información desde estas dos perspectivas. En el panel anterior hubo casos concretos y ejemplos institucionales que ahora un poquito voy a abordar un poquito más adelante voy a abordar sobre políticas de control de la corrupción. Entonces, todo lo que sea transparencia y derecho a acceso a la información se puede ver como acciones preventivas de prevención de hechos de corrupción, pero también se puede ver como una precondición para ejercer la participación ciudadana. Digamos, hay como un rol de prevención de la corrupción y un rol de participación ciudadana. ¿Qué tiene que hacer el Estado con el derecho a acceso a la información? O sea, ¿cómo cumple? Cumple siempre y cuando cumpla con esa obligación, entregando la información de manera clara, precisa, concreta y en el tiempo adecuado, en el tiempo oportuno. Digamos, sobre cada uno de estos temas, pero me parece que no voy a poder explayarme mucho, pero hay bastante conocimiento para desagregar, porque, por ejemplo, ¿qué es tiempo oportuno, ¿no?, para la entrega de determinada información? 10 días, 15 días hábiles, 15 días administrativos, corridos, 6 meses, un año, ¿cuánto es lo oportuno? Hay casos por todos lados sobre entrega de información, porque de una manera lo que sí tiene que estar claro es que la norma debe establecer un plazo razonable. La negativa o el no cumplimiento de ese plazo se entiende como una negativa, o sea, es una presunción de negatividad tiene, porque si no, ese fácilmente sería una de los subterfugios que podría utilizar alguna entidad pública para no entregar la información. No es que la deniegue, sino que simplemente demora la entrega. Entonces, la OEA en particular establece que hay un plazo entre 20 y 25 días. Algunos países establecen un plazo
de 10 o 15 días que puede ser prorrogable por otro periodo igual, pero ahí ya se termina y eso va variando, depende de cada uno de los países. Otros países son 30 días, pero entre esos días está transcurrido ese determinado plazo, conciso y concreto, la no entrega de información se entiende como negativa, ¿sí? Y por último, la información tiene que ser entregada en términos simples y comprensibles. Y aquí también hay un debate interesante y hay un fuerte, también se hablaba del rol de la sociedad civil, y acá sí la sociedad civil en las organizaciones que trabajan en estos temas tienen mucho para hacer. Términos simples y comprensibles. Digamos, la información se debe entregar en el estado en el que se encuentre. Muchas veces el estado en el que se encuentre es un estado de difícil comprensión, no solamente para un profesional, sino para un ciudadano común, ¿no? Incluso muchas veces cuesta, supongamos, alguna planilla presupuestaria, ¿no? Bueno, el tema de gobierno abierto y el tema de la presentación de los datos en estado crudo es lo que permite que ahora se habla de una figura de intermediarios de la información que podrían cumplir este rol las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, en algunos casos saber interpretar y poder transmitir a los solicitantes de información qué es esto de la información. Ustedes que trabajan en el Estado saben que hay un montón de información y de datos que muchas veces, si son presentados de determinada manera, pueden generar, digamos, muchas veces alguna información, y me han tocado casos que pueden generar, digamos, digamos, impacto negativo en la sociedad. Bueno, no importa, se debe entregar la información igual. Ahora, puede estar procesada o interpretada por estas organizaciones de la sociedad civil que lo que hacen es intermediar entre el ciudadano final y el Estado, que es el que tiene la información. Ahora bien, ese es el derecho de acceso a la información, básicamente, muy resumido. Supongamos que el Estado tiene una ley de acceso a la información que cumple con los estándares internacionales, que cumple con estos requisitos que dijimos anteriormente, que cumple con el modelo de ley que digamos, aprueba la Organización de Estados Americanos. Ahora, la sanción de una ley por sí sola no justifica o no alcanza para implementar una política pública de transparencia, ni mucho menos. Ese es el punto de partida. Y lo que les quería comentar es que el derecho de las personas lo tenemos independientemente de haya o no haya ley. Si el derecho, como es un derecho humano, preexiste al ordenamiento jurídico positivo. Eso tiene que quedar claro. Entonces se puede ejercer igual. Si no hay ley en el país donde estamos, se fundamenta en los tratados internacionales, como dije recién, en el Pacto de San José de Costa Rica, y un juez, digamos, en cualquier lugar donde se presente, ya sea mediante un amparo, un juez contencioso administrativo, un juez civil, tiene que obligar al organismo público a entregar la información, independientemente de que haya legislación positiva o no. Por supuesto que, digamos, todo el concierto internacional propende a la sanción de leyes, y hoy hay, digamos, en el último estudio que leí, que es de septiembre del 2014, habla de ya 95 leyes en el mundo que regulan el derecho a acceso a la información pública. Pero entonces, le decía, esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque si no me voy. La implementación, entonces, no es la exclusiva aplicación de normas. La implementación de políticas de transparencia es compleja por esto mismo que mencioné antes, de que es un bien público intangible y transversal, ¿sí? Es compleja para trabajar con funcionarios públicos, con servidores públicos, pero es complejo también trabajarlo con la ciudadanía, ¿no? Porque precisamente por estas características. Entonces, hay dos cosas que hay que tener en cuenta una vez que se decide implementar una política pública, que puede tener la norma detrás o no, que es el sentido de esa acción institucional. Me gusta usar esta expresión queriendo significar que la implementación de la política pública, el ciclo de la política pública produce un impacto en la sociedad, ¿sí? Y el contexto de oportunidad, muchas normas, por ejemplo,
hay países que han sancionado normas, pero que no han constituido una autoridad de aplicación, ¿no? Entonces, norma más una autoridad de aplicación que tenga como funciones implementar una política pública de transparencia hace que se tenga una política pública de transparencia. Bueno, eso se debe dar en un contexto de oportunidad. Y la verdad que no está estudiado cuáles son las características de esos contextos de oportunidad. Pero en muchos países que han sancionado leyes de esta naturaleza y han constituido autoridades de aplicación, lo que queda claro es que en muchos países esto es, de alguna manera, consecuencia de algún hartazgo social sobre una serie de casos de corrupción. Algo así pasó en México en el año 2002, bueno, en Chile con este caso que les comentaba que obligaba el caso Reyes, pero que ha tenido un impacto grande en la sociedad y en los medios de comunicación que provocaron una respuesta. O muchas veces algún grupo político, algún partido político toma las banderas de la transparencia y eso cae en la sociedad. Eso tiene que ver, ¿no? El contexto de oportunidad social para trabajar en estos temas. Bien. Esto, ¿no? Que la implementación de una política pública construye nuevas relaciones sociales y implementa imaginarios sociales. Entonces, interpela a la sociedad. Entonces, en temas de prevención de la corrupción, ¿no? En el panel anterior también conversábamos sobre el impacto que tienen los casos resonantes de corrupción. Bueno, ¿cómo se ve la sociedad en eso? Y, por supuesto, estudios serios de cómo se ve la sociedad en cuanto a la corrupción, ¿no? Como encuestas. No hay muchos trabajos sobre eso, ¿no? Bien. Voy a ir apurando un poquito. Simplemente esto, mencionar el difícil arte de la implementación de normas de acceso a la información o de transparencia, en el sentido de que está claro que el Estado, hay una revalorización de lo público del Estado en cuanto a nuevas funciones, actividades. El Estado por lo menos en la región, se ve en varios países de la región que esta concepción de un Estado pequeño, liberal, del fines del siglo pasado, ha dado lugar a un Estado mucho más presente, con muchas más funciones, un Estado que interviene en la economía, que interviene con empresas, regula, etcétera, posee cada vez información. Ahora, hay un tema que es central y que yo entiendo que se replica en varios países de la región, que tiene que ver con la necesidad de producción de información en las agencias estatales. Y eso es una debilidad bastante grande. Y cito solo un caso, que es el caso, es el área de política ambiental, ¿no? En política ambiental tiene que haber indicadores muy serios y claros sobre el estado del ambiente por obligaciones internacionales y además porque lo requieren las sociedades de cada uno de los países. Y en general no hay demasiada, recién ahora se está empezando a producir información de valor sobre temas ambientales. Entonces, ¿por qué? Porque la producción de información cuesta también, ¿no? Cuando nos enfrentamos con la implementación de una política de transparencia, nos enfrentamos con deficiencias tecnológicas, organizacionales e institucionales, y prácticas también y costumbres arraigadas de que la información que poseo en mi ordenador, en mi computadora de trabajo, es mía y no pertenece a nadie más que a mí. Por ahí esa cultura del secreto que venimos teniendo, que tiene que ver con una idea de, cuando hablo de institucionales, hablo no solamente de instituciones normativas, sino también de prácticas, de hábitos, de culturas, ¿no? Que por ahí son las más difíciles de erradicar. Por eso es que para la implementación de una política de transparencia no hace falta, es condición necesaria, pero no es suficiente el abordaje jurídico, técnico, sino que hace falta una perspectiva multidimensional para la implementación. Bueno, voy a ir un poquito más rápido.
Entonces, transparentar la información es imprescindible para la rendición de cuentas y la evaluación de las instituciones públicas y de las políticas públicas, ¿no? O sea, el Estado no puede rendir cuentas y los ciudadanos no pueden evaluar las instituciones y las políticas públicas sin el acceso a la información. Esto algo comentamos ayer sobre que el flujo de información mejora la gobernanza y la calidad institucional. Simplemente citar este estudio de esta autora Rumin Islam, donde ella sostiene y demuestra que países que proveen mejor información económica, ella habla de información económica que tiene impacto en los mercados, en términos de calidad y cantidad, hace aún mejor desempeño de los indicadores de gobernanza, ¿sí? Y dice que hay una correlación directa entre la provisión de información de calidad y en término y en plazo adecuado con la mejora en el desempeño de los indicadores de gobernanza. Bien. Transparencia, derecho de acceso a la información, terminado por ahora. El tema es mucho más amplio, pero vamos a apurarnos un poquito más. Tema rendición de cuentas. Ayer algo hablamos sobre rendición de cuentas. Tiene que ver, y acá me gusta citar a Guillermo O'Donnell, en el sentido de que rendición de cuentas tiene la connotación o la obligación del Estado de dar explicaciones, de justificar, de someter al escrutinio público todas las decisiones que toman, a examen y revisión del escrutinio público, ¿no? Eso tiene que ver con rendición de cuentas. Es el control al que se someten los representantes por parte de los ciudadanos. Y parte de esta asunción, digamos, presupone que el poder político por naturaleza no puede ser controlado por completo. Alguien hizo un comentario de esta naturaleza previamente, porque alberga amplios márgenes de arbitrariedad e incertidumbre en las decisiones públicas. Entonces, la necesidad de dar explicaciones y justificar las decisiones hacen a un Estado republicano y democrático, eliminando los márgenes de arbitrariedad e incertidumbre. De esto algo se comentó en el panel anterior, cuando hablábamos de los dientes, ¿no? De la capacidad de someter al poder a la amenaza de sanciones y castigos, ¿sí? Esta sería lo que está por detrás de las funciones de la Procuraduría y del Ministerio Público de Costa Rica también, ¿no? Esto tiene que tener dos condiciones. El enforcement, que es la capacidad de someter al poder a la amenaza de sanciones y castigo, y este término en inglés que no hay una traducción al castellano, que es el ejercicio del poder transparente, que incluye la justificación de las acciones políticas. Entonces, lo que se denomina rendición de cuentas horizontal o accountability horizontal tiene que ver con justamente lo que estuvimos viendo en el panel anterior, que son las agencias estatales dedicadas al control intergubernamental y se incluyen el Ministerio Público, la Agencia Anticorrupción, una Defensoría del Pueblo, Contralorías, dependiendo de las denominaciones que tenga cada país. Tiene que ver, y ahí hay como dos grandes distinciones. Hay algunas agencias que hacen un control previo ex ante y otras agencias que hacen controles ex post de cuando que tiene que ver con rendición de cuentas entre organismos estatales. Y ¿no? Acá simplemente ya se comentó. Yo esta filmina la agregué ayer porque por algo que escuché ayer, pero algo se comentó recién en el panel, que cuidado u ojo con como una especie de advertencia que muchas veces pasa que se dijo acá, el accionar de la justicia, para controlar la corrupción, el accionar de la justicia es siempre ex post y siempre es con casos concretos y casos puntuales. Eso no ayuda a prevenir la corrupción. Eso castiga y sanciona al que comete un hecho de corrupción, pero no sirve para prevenir los hechos de corrupción. Después se puede estudiar el impacto que eso tiene en la sociedad, el conocimiento de la sanción. Y sobre todo, cómo el fenómeno de la corrupción
es generalizado, ¿sí? Generalizado en el sentido de que se entiende como una práctica generalizada en diversos órdenes del Estado. No tienen que ser expresidentes o ex vicepresidentes o lo que sea. Entonces, cuando el fenómeno es un poco más generalizado, hay que tener otras políticas de prevención de la corrupción que tienen que ver precisamente con la transparencia, con la rendición de cuentas y con el derecho a acceso a la información pública. Y también pasa mucho la creación de instituciones con accionar limitado, ¿sí? Acá también algo se comentó sobre eso. Y no solamente ocurre en Costa Rica, sino en varios de los países, muchas veces para... quiero decirlo de una manera coloquial, para quedar bien ante organismos internacionales o para recibir subsidios o préstamos internacionales de organizaciones internacionales, se crean instituciones que la verdad es que están un poco vacías de contenido y hay varios ejemplos de eso. Y doy el caso de estos tribunales que definen cuándo una información es pública, cuándo no. Muchas veces se crean estas autoridades de aplicación, pero no se les da dientes, como se dijo acá. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sabiendo, por otro lado, que por lo general la clase política no es muy proclive a aprobar normas que los controlen a sí mismos, ¿no? Eso también me parece que es un dato que no se puede soslayar. Esa es la horizontal y la estatal. Después está la contabilidad vertical, que es... Rápidamente, voy a apurar un poco más, que es al momento de constituirnos en electores, cuando evaluamos la gestión de determinado gobierno, ¿no? En los periodos que sea, cada 2 años, cada 4 años, evaluamos la gestión, le damos un voto de confianza o no, o se apuesta al cambio. Y hay otra clase de contabilidad vertical que es la social o societal, que es una subespecie, que es un mecanismo no electoral de control de las autoridades, y esto es todo lo que tiene que ver con la sociedad civil, ¿no? Con las organizaciones de la sociedad civil que, digamos, que promueven que la ciudadanía se involucre en temas de transparencia, participe y colabore en la implementación de políticas públicas. Así llegamos a la idea de gobernanza, buen gobierno, que era el último tema. Con esto ya vamos terminando. Que es la construcción de políticas con mecanismos de consenso, o sea, un poco también lo que acá tomo como autor referente al doctor Aguilar Villanueva, que es, no sé si lo conocen, pero a mí me gusta mucho, la construcción de políticas con mecanismos de consensos, contratos y garantías para la participación del sector público, con la participación en realidad tendría que ser del sector público, sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Y acá lo que dice Aguilar Villanueva es que el Estado es el que dirige ese proceso, tiene un rol director, pero por sí solo. Él lo que sostiene es que en las actuales condiciones económicas y sociales, habla un poco del capitalismo del siglo XXI, de la globalización, en las actuales condiciones, el contexto social y económico internacional, él sostiene que el Estado, en general, así estuviese dotado de toda la información necesaria, estuviese dotado de todas las capacidades y de todas las herramientas para accionar sobre la sociedad, es un actor pero insuficiente, no puede solo, necesita es un agente de dirección necesario pero insuficiente, necesita de consensos, contratos y garantías para... Y esta es un poco la idea de gobernanza o buen gobierno, ¿no? La construcción permanente de políticas públicas mediante contratos, consensos y garantías. Puede resultar un poco naif esta visión de lo que es el ejercicio, porque estamos hablando del ejercicio del poder, y el ejercicio del poder desde otra perspectiva no es precisamente consensos y contratos y acuerdos y el uso de la palabra empeñada que se cumpla, sino que muchas veces el ejercicio de poder tiene que ver con otras lógicas de acción. Pero bueno, me parece que esto tiene que ver un poco con lo que la doctora nos mencionaba ayer sobre la postura que debemos tener nosotros en nuestra interacción con la sociedad y nuestra interacción con el Estado. Vuelvo sobre esto. De vuelta, la prueba o la correlación que hay entre mejor gobernanza y crecimiento económico.
Hay ahí una cuestión que no se observa, un círculo virtuoso, por esto de que, digamos, hay muchos actores económicos digamos, y políticos que no necesariamente el crecimiento económico no deviene necesariamente en mejor de calidad institucional, ¿sí? Sino que por eso es que hay que trabajar sobre la calidad institucional, trabajar sobre las instituciones públicas y, digamos, dotar al Estado, a los organismos del Estado que están trabajando en prevención de la corrupción, en promoción de la transparencia y del derecho a acceso a la información pública, dotarlos de las herramientas y las capacidades necesarias para que esto se cumpla. Esto que también les comenté un poco ayer, la conexión inextricable entre falta de buen gobierno y pobreza, esto es lo que dice el Banco Mundial. ¿No? Gobernanza y crecimiento económico. Y creo que con esto termino.